Cuando se pregunta a personas del viejo continente qué es lo primero que les viene a la mente al pensar en Canadá, dos de las respuestas más comunes son Justin Bieber y las cataratas del Niágara, mientras que estrellas pop como Biebs son un tema de controversia entre los canadienses. Las cascadas siempre han tenido un lugar de reverencia y maravilla en el corazón canadiense. Mucho antes de que el capitán George Vancouver navegara por primera vez las aguas del mar de Salish, o Simon Fraser remara en el río que llevaría su nombre, los Salish del litoral del suroeste de Columbia Británica creían que las cascadas en su propio país eran las moradas de Slalacum, entidades preternaturales peligrosas que emanan un aura de misterio y poder. Esta extraña noción se sostiene por las muchas historias oscuras y leyendas que rodean las cascadas en el país, desde el escudo canadiense hasta el extremo norte. En este artículo exploraremos 9 de las cascadas más espeluznantes de Canadá. 9. Cataratas del Niágara. Sin duda, las más famosas de su tipo en el país. Las cataratas del Niágara son un conjunto de 3 grandes saltos de agua, por donde se precipita el río Niágara. Así como el río marca la frontera entre Ontario y Nueva York, también lo hacen las cascadas. La más grande de las 3 es la catarata Herradura, también conocida como las cataratas canadienses, ya que 2/3 de ellas se encuentran en el lado canadiense de la línea fronteriza. Las cataratas americanas, como su nombre indica, se encuentran completamente en el lado estadounidense de la división. El velo de la novia, el más pequeño de los 3, también se encuentra en el lado americano. Tomadas juntas, estas cataratas del Niágara constituyen las cascadas más grandes del mundo por caudal. A lo largo de los años, varias personas y objetos se han precipitado por estas cascadas para estrellarse en el caos brumoso abajo. En 1837, tras la fallida rebelión del Alto Canadá, un grupo de rebeldes liderado por William Lyon Mackenzie, quienes esperaban crear una república canadiense independiente del Imperio Británico, se refugiaron en la isla Navy, justo río arriba de las cataratas. Su campamento en la isla era abastecido rutinariamente por un vapor estadounidense llamado el SS Caroline, enviado en su ayuda por el simpatético gobierno de Estados Unidos. Cuando los británicos se enteraron de este desarrollo, un grupo de milicianos canadienses saboteó la nave, matando a un miembro de su tripulación y ahuyentando al resto antes de permitir que la corriente lo arrastrara por las cataratas. En 1901, una maestra de 63 años llamada Annie Edson Taylor, en un esfuerzo por recaudar dinero para su jubilación, se lanzó por las cataratas de la Herradura en un barril. Para asombro de los espectadores, emergió de su submarino de madera por el otro lado, ilesa, salvo por una pequeña herida en la cabeza. Y, cada día, un número de peces se lanzan por las cataratas del Niágara por su propia voluntad. Según algunas estimaciones, alrededor del 90% de ellos sobrevive la caída. Según una antigua leyenda iroquesa, la primera persona en caer por las cataratas fue una joven viuda seneca llamada Laloela. Tras perder a su esposo y sufrir otras desgracias, la mujer desafortunada decidió terminar con su vida. Un día, ella subió a su canoa y remó río abajo por el río Niágara, con la intención de lanzarse por las cataratas del Niágara. No bien había comenzado su canoa el descenso hacia el olvido espumoso, cuando Leila Walla fue atrapada por Ino, el benevolente dios iroqués del trueno. La deidad llevó a la chica a su hogar detrás de la cascada, donde él y sus hijos la cuidaron hasta que recuperó la salud. Tras su recuperación, la viuda se convirtió en la esposa del hijo menor de Ino. Juntos, la pareja crió a su familia en una cueva detrás de las cascadas. Desde 1846 hasta el día de hoy, el apodo de Leila Walla, la doncella de la niebla, ha sido el nombre de varios ferries que transportan pasajeros a lo largo del río Niágara, al pie de las cataratas. Algunos dicen que, si miras de cerca la niebla que se eleva de las cataratas de la Herradura, puedes ver la imagen de Leila Walla. Número 8. Cataratas de Virginia. Este magnífico hito de 96 metros o 315 pies, casi el doble de la altura de las cataratas del Niágara, se encuentra en el corazón montañoso del noroeste de Canadá, en el límite de la frontera del territorio del noroeste con Yukon, bautizadas Cataratas de Virginia en el verano de 1928, por el caballero explorador británico Fenley Hunter, quien nombró el hito en honor a su hija. Esta estruendosa cascada es quizás la característica más espectacular en el legendario Parque Nacional Nahanni, un lugar de mito y misterio, más conocido como el Valle Sin Cabeza. Durante siglos, el valle del río South Mahoney, donde se encuentran las Cataratas de Virginia, ha sido el escenario de oscuras leyendas que hablan de tribus perdidas, oro perdido e historia perdida, espíritus malignos y depredadores monstruosos. Una de las muchas leyendas de los Nahanni se refiere a las propias Cataratas de Virginia, o más específicamente, al pilar de caliza que divide su corona, informalmente conocida como la Roca de Mason, en honor al naturalista, canoísta y cineasta canadiense Bill Mason. Este icónico pináculo se supone que alberga el espíritu de uno de los Naha,
Una brutal tribu montañesa cuyos miembros asaltaban los campamentos de los Slavi y Cascadín en las tierras bajas de Liard en tiempos antiguos. La leyenda cuenta que, en los misterios de la prehistoria, guerreros Wendani marcharon al valle de Nahani para poner fin a las depredaciones de Nahar de una vez por todas. Sus antiguos enemigos no se veían por ningún lado. Todo lo que quedaba de los merodeadores alpinos eran las cenizas de sus fogatas, todavía cálidas y humeantes, y una curiosa roca recién colocada en lo alto de las cataratas Virginia. La leyenda cuenta que la roca de Mason es el último vestigio de un guerrero Naja en fuga, quizás convertido en piedra por el espíritu maligno y lamentador que acecha el valle. 7. Cataratas Sangrientas. Otra cascada del norte con una historia espeluznante. Este rápido de la tundra, ubicado cerca de la desembocadura del río Coppermine, en el noroeste de Nunavut, o fue un apodo sangriento para una masacre que ocurrió allí en el verano de 1771. El diciembre anterior, el explorador de la Compañía de la Bahía de Hudson, Samuel Hearne, partió en raquetas de nieve desde el fuerte del Príncipe de Gales, una fortaleza de comercio de pieles de piedra congelada en las orillas de la Bahía de Hudson, Manitoba, con un grupo de Chippewayanden, encargado de explorar una vía fluvial ártica que se conocería como la Mina de Cobre. Durante el transcurso de su viaje hacia el noroeste, Hearne y sus guías nativos fueron acompañados por guerreros Yellowknife, que esperaban luchar contra los Inuit de cobre del Círculo Ártico. En julio, el partido combinado descubrió un campamento Inuit al que resolvieron atacar. Hearne tuvo que abandonar el campamento. ¿Quién va a observar con horror impotente? Como sus compañeros de viaje. Verano lleno de mosquitos. Noches. Se colaron en tiendas de esquimales, ubicadas en las orillas de la cascada que sería conocida como Cataratas Sangrientas. En unos segundos, la horrible escena comenzó a su memoria. Indescriptible. Pobres víctimas infelices fueron sorprendidas en medio de su sueño, sin tiempo ni poder Cualquier para... resistencia. Hombres, mujeres y niños, en total más de 20. Salieron corriendo de sus tiendas completamente desnudos, intentando escapar. En posesión de un deslizamiento de tierra. A ningún lugar podían volar para refugiarse. Los chillidos y gemidos de los pobres desdichados expirantes eran verdaderamente terribles, y mi horror aumentó mucho al ver a una joven, aparentemente de unos 18 años de edad, asesinada tan cerca de mí, que cuando la primera lanza se clavó en su costado, cayó a mis pies, y se retorcía alrededor de mis piernas de tal manera que me costaba liberarme de su agarre moribundo. Mientras dos hombres indios perseguían a esta desafortunada víctima, rogué encarecidamente por su vida, pero los asesinos no respondieron hasta que hubieron clavado sus lanzas a través de su cuerpo y la fijaron al suelo. Luego me miraron fijamente y comenzaron a burlarse de mí, preguntando si quería una esposa esquimal, y no prestaron la menor atención a los gritos de agonía del pobre desgraciado, que se retorcía en sus lanzas como una anguila. Mi situación y el terror de mi mente al presenciar esta carnicería no pueden concebirse fácilmente, mucho menos describirse. Incluso a esta hora, no puedo reflexionar sobre los sucesos de aquel día horrible sin derramar lágrimas. 6. Cataratas de Montmorency, conocida como la Chute Montmorency para los residentes francófonos de Quebec. Esta imponente catarata de 83 metros o 272 pies se encuentra a menos de 11 kilómetros del St. Lawrence del corazón del viejo Quebec, justo al oeste del extremo más meridional de la isla de Orleans, en la desembocadura del río Montmorency. Durante siglos, los visitantes de esta impresionante característica han avistado a una mujer con un vestido blanco, llorando en sus alrededores, ya sea sollozando en las alturas sobre la cascada o caminando sin rumbo en su base, antes de desvanecerse en el aire. Algunos supuestamente han visto a esta figura desolada arrojarse desde el precipicio y desaparecer en la neblina abajo, lo que provocó llamadas telefónicas a la policía local. La leyenda dice que esta perturbadora aparición es el fantasma de Mathilde Robin, una joven local de 16 años, cuya historia se sitúa en la Guerra de los 7 Años, cuando Francia y Gran Bretaña estaban en un punto muerto. Aizen lucha por la supremacía global. En ese momento... Yo soy. Mathilde iba a casarse con un habitante local llamado Louis, cuyo apellido se da de varias maneras como Tessier o Gautier. Su boda iba a ser en el verano de 1759, y en preparación para el evento, Matilda se ocupaba cosiendo su propio vestido de novia. Para junio, las tropas británicas se habían atrincherado en Pointe-la-Vie, al otro lado del San Lorenzo, desde Quebec. En preparación para un asalto inminente a la ciudad, Louis se alistó patrióticamente en la milicia canadiense y pasaba sus días construyendo trincheras en las orillas del San Lorenzo, bajo el mando del general Louis-Joseph de Saint-Véran, marqués de Montcalm. Cuando el deber lo permitía, él y su prometida se encontraban en lo alto de la cascada de Montmorency, lejos de las miradas indiscretas de los soldados en las colinas abajo. En la noche del 9 de julio de 1759, General James Wolfe,
quien se enfrentaría de manera famosa con Montcalm en la decisiva batalla de las llanuras de Abraham 2 meses más tarde. Desembarcaron 4.000 soldados británicos en las orillas norteñas del San Lorenzo y establecieron un campamento justo al este de las cataratas Montmorency. El 31 de julio, los británicos lanzaron su ataque contra las baterías de artillería francesas al este de la ciudad, cerca del pueblo de Beauport. Los bombardearon con fuego de cañón desde su batería en Matamoros y barcos de guerra en el San Lorenzo. Mientras los habituales de Wolfe cruzaban el río Montmorency bajo la cascada, los casacas rojas que llegaron a la orilla occidental marcharon cuesta arriba hacia las trincheras francesas, bajo una lluvia de balas de mosquete disparadas por los defensores canadienses. Durante el ataque, una intensa lluvia cayó sobre el campo de batalla, mojando la pólvora de franceses y británicos, e impidiendo que los casacas rojas subieran la colina por lo resbaladizo. Reconociendo la futilidad de un mayor compromiso, Wolfe retiró sus tropas, concediendo la derrota en lo que se conocería como la Batalla de Beauport. La leyenda cuenta que Louis fue uno de los 60 canadienses muertos en este enfrentamiento, al enterarse de su destino. Se dice que una desconsolada Matilde se puso su nuevo vestido de novia, subió a la cima de las cataratas de Montmorency, donde ella y su prometido pasaron sus momentos más felices, y se arrojó al torrente. Desde entonces, su espíritu atormentado ha vagado por las cercanías de la cascada, lamentando su pérdida a su hijo. 5. Cataratas de Schöningen, otra cascada quebequense. Estas cataratas, A unos 32 kilómetros hacia río arriba, desde la ciudad de Trois-Rivières. A sus pies yace un remolino conocido como el Trou du Diable, o el Hoyo del Diablo. No debe confundirse con la cueva del mismo nombre, que se abre en las orillas del río Saint-Anne, a 53 kilómetros al oeste. Una antigua leyenda, anterior a la llegada de los franceses, sostiene que este vórtice infernal está habitado por un Manitú, o demonio, que encarcela a todos los que caen en sus garras. Un desafortunado supuesto sacrificado al demonio de las cascadas de Schwinigan fue un misionero jesuita llamado Jacques Buteau. Poco después de su ordenación en 1633, los superiores de Buteau lo habían enviado a Trois-Rivières, entonces una pequeña habitación aún en construcción, recién establecida por el gran explorador Samuel de Champlain. El jesuita permanecería en la misión durante 19 años, al convertirse en su superior en 1639, en la escalada de un feroz conflicto interno referido hoy como las Guerras del Castor. En 1651, tras el genocidio de las naciones Hurón, por parte de la Confederación Iroquesa del Sur, por cuya conversión al catolicismo se habían concentrado los esfuerzos de los jesuitas de la Nueva Francia, Jacques Buteau decidió viajar al norte del río San Mauricio, con el propósito de encontrar nuevas tribus para bautizar. Después de regresar de una exitosa expedición al lago Kesagami, al norte, situado a solo 80 kilómetros al sur de la bahía de James, Buteau hizo planes para otra expedición, esta vez a la bahía de Hudson, el 10 de mayo de 1652. Durante esta ardua expedición, el jesuita y sus compañeros de viaje nativos fueron atacados por guerreros iroqueses y asesinados. La leyenda cuenta que los iroqueses lanzaron el cadáver de Buteau al Trou du Diable al pie de las cataratas de Schwinigan, como un sacrificio al Manitú que residía allí. 4. Cascadas Iroquois. Ubicado en el escudo canadiense, a unos 55 kilómetros al noroeste de Timmins, Ontario, este remoto El declive río Abitibi es otra cascada asociada con el Gran Río. presentando guerreros iroqueses, niños, Swampy Cree y Monterey, y tiene muchas versiones diferentes. Cada iteración se sitúa a finales de los 1600, en el crepúsculo de las guerras de los castores, cuando la Confederación Iroquesa estaba en guerra con los Ojibwe, en una campaña que finalmente pondría fin a su expansión hacia el norte. En esta historia, un grupo de guerra iroqués se dirigió hacia el norte con la intención de luchar contra los indios algonquinos, o Ojibwes del lago Abitibi. En el camino se encontraron con uno o dos de sus enemigos en el río Abitibi y los capturaron. En algunas versiones de la historia, el cautivo era una anciana, mientras que en otras versiones, los prisioneros eran 2 hombres. En lugar de ejecutarlos, los iroqueses les dijeron a los prisioneros que los guiaran hasta su aldea. Los prisioneros conocían bien su país, y sabían que el río Apatibi caía en una estruendosa cascada aproximadamente a 50 kilómetros río arriba, desde el lago al que desembocaba. Murmurando entre sí en su propio idioma, que los iroqueses no entienden, decidieron no contarles a sus captores sobre la cascada. En un punto justo río arriba del precipicio, los captores saltaron de sus canoas y nadaron hacia la orilla. En otra versión de la historia, permanecieron en silencio en sus embarcaciones, sacrificándose por la supervivencia de su tribu. Cuando los iroqueses se dieron cuenta de que habían sido engañados, sus canoas de corteza de abedul eran las esclavas de la corriente. Toda la partida de guerra se desplomó por el precipicio, para ser destrozada contra las rocas abajo. Desde entonces, la catarata fue conocida como Cataratas Iroquesas. 3.
Kakabeka Falls, ubicado en el río Kaministiquia, a solo 30 kilómetros o 19 millas al oeste de Thunder Bay, Ontario. La llamada Niágara del Norte está relacionada con una antigua leyenda indígena sorprendente. Cataratas. Ambientada en el siglo XVIII o XIX, cuando los Ojibwe estaban en guerra con los Sioux del sur, esta historia cuenta sobre una princesa Ojibwe llamada Manto Verde, quien se enteró de que un gran grupo de guerra Sioux estaba en camino para atacar el campamento de su padre, identificado en algunas versiones de la historia como el jefe Oso Blanco, y en otras como Gama Águila. Sabiendo que los invasores aniquilarían la aldea de su padre, la joven decidió sacrificarse por el bien de su familia. Una noche, Manto Verde se escapó de su aldea en el lago superior y se dirigió por el río Kaministiquia, desde donde se suponía que llegarían los Sioux. Después de portear alrededor de la cascada, llegó a la vista del campamento Sioux y se hizo la desentendida. Pronto fue percibida por un explorador y capturada. Aunque los invasores inicialmente tenían la intención de ejecutarla, Green Mantle suplicó por su vida, prometiendo llevar a los valientes a su aldea si le perdonaban la vida. Los guerreros aceptaron y colocaron a la chica en una canoa al frente de su convoy antes de seguir río abajo. Como la anciana en la historia de Iroquois Falls, Manto Verde llevó a sus captores al borde de las cataratas Kakabeka, momento en el cual la escapatoria era imposible. Al darse cuenta de que su destino estaba sellado, los guerreros Sioux cantaron sus canciones de muerte mientras seguían a la chica sobre el precipicio y desaparecían en la neblina de abajo. Desde entonces, se dice que la esbelta figura de Manto Verde, resplandeciente en tonos arcoíris, a veces puede verse flotando en la niebla que envuelve las cataratas Kakabeka, mientras los débiles lamentos de muerte de los Sioux se elevan desde las aguas abajo. Número 2. Cascadas. Manitou. La cascada más remota de nuestra lista. Esta solitaria cascada estaba ubicada en el noroeste de Ontario, en el río Inglés, a unos 70 kilómetros al noreste de Kenora, y fue destruida cuando la estación generadora Manitou se construyó sobre ella en 1956, según la escritora Ojibwe de Nipigon, Josie Cormier, que aprendió la historia de su abuela. Aquellos que acampan cerca de las cataratas por la noche a menudo oyen los sollozos y lamentos de una mujer que emanan de la cascada, parecido a las visiones reportadas en Kakabeka Falls. Los visitantes a esta catarata a veces captaban vislumbres de una figura femenina asomándose del agua turbulenta. Solían ver una imagen, decía la abuela de Cormier, como una sombra de mujer en las cascadas, en la niebla, y ella estaba llorando, y nunca supieron por qué. 1. Cascadas de Albion. Esta última adición a nuestra lista nos lleva de vuelta al sur de Ontario, a un tramo del arroyo Red Hill, aproximadamente a 64 kilómetros al oeste de las cataratas del Niágara, ubicado en el Parque del Bosque de los Reyes en Hamilton, Ontario, una ciudad con más de 100 cascadas. Este telón acuático sobre el escarpamiento de Niágara es el escenario de una leyenda urbana escalofriante. En 1865 o 1915, dependiendo de quién cuente la historia, una joven pobre llamada Jane Riley se enamoró de su amigo de la infancia, Joseph Rousseau, hijo de una familia adinerada. José cortejó a Jane durante un tiempo, en contra de los deseos de su madre, quien despreciaba a la chica por su pobreza. La pareja destinada a estar separada pasó un único verano lleno de felicidad juntos, creando algunos de sus recuerdos más felices en su lugar de picnic favorito, en lo alto de las cataratas de Albion. Al final, la presión materna venció al afecto natural, y José se encontró obligado a liberar a Jane y lanzar su red amorosa en aguas más acordes a su estatus social. Completamente devastado. Se dice que la chica rechazada pasó sus últimos días vagando por los bosques al borde del pueblo, sus ojos hinchados y su cabello despeinado, sumiéndose en un paroxismo de sollozos, cuando un transeúnte le ofrecía ayuda. Un frío día de otoño, se dice que Jane subió a la cima de las cataratas Albion, sujetó la falda de su vestido fuerte a sus piernas y se lanzó desde las alturas de su Monterey. Su cuerpo roto fue encontrado por obreros al pie del acantilado. La leyenda cuenta que el espíritu de Jane regresó para atormentar a la madre de Joseph Rousseau, y puede que la haya asustado hasta la muerte. Algunos dicen que el fantasma de Jane todavía aparece de vez en cuando, de pie en la cima de las cataratas de Albion en noches de luna, o que a veces se puede escuchar un suave llanto cerca de la cascada. Sorprendentemente, el suicidio de Jane Riley no es el único evento trágico que ha ocurrido en Albion Falls. En la década de los 40 se dice que un camión se salió de la carretera y se precipitó por un barranco, matando a una joven en el proceso. Y en la primavera de 1946, la socialité canadiense Evelyn Dick empujó el torso sin cabeza y sin extremidades de su esposo, a quien se sospechaba había asesinado por las cataratas. Gracias por ver. Antes de irte,
Me complace mucho anunciar que finalmente estoy vendiendo Copias firmados de mis libros en mysteriesofcanada.com. Si quieres echar un vistazo a mi nueva tienda en línea, por favor visita el enlace de la web en la descripción y haz clic en el enlace de la librería en el menú superior. Debajo de los enlaces de Amazon encontrarás copias firmadas de la mayoría de mis libros. También estoy vendiendo mi CD de violín Metis, Melodías Perdidas de la Tierra de Rupert, del cual hay una cantidad limitada, así como un pequeño tótem tallado a mano de olmo. Los precios están en dólares canadienses, y si agregas suficiente a tu carrito, obtendrás envío gratuito. Si te gustaría hacer algunas compras y apoyar mi trabajo en el proceso, siéntete libre de revisar el enlace en la descripción.